Ya hicimos un video consejo especial contando las generalidades de las enfermedades autoinmunes. Hoy les voy a hablar específicamente del lupus eritematoso sistémico, que es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes tanto en los niños como en los adultos. El lupus eritematoso sistémico, como te conté, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad cíclica y es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa esto? Autoinmune es porque está producido por las propias defensas del organismo que lesionan nuestro cuerpo. Cíclica porque tiene recaídas, mejorías y empeoramientos. Y sistémica porque puede afectar a todos los órganos del cuerpo. En el programa especial de enfermedades autoinmunes te conté que hay enfermedades que glóbulos blancos afectan un órgano o que anticuerpos pueden lesionar todo el órgano. En el caso del lupus hay anticuerpos que tienen la capacidad de producir lesión en los vasos, por lo cual hay una vasculitis, y el tejido conectivo. Tejido conectivo tenemos en todo el organismo, por lo tanto, en el lupus la inflamación se puede provocar prácticamente en todos los órganos y sistemas del organismo. Entonces, el lupus eritematoso sistémico está provocado por anticuerpos que inflaman los vasos, que inflaman el tejido conectivo, y los síntomas más frecuentes son, como vimos para la generalidad de las enfermedades autoinmunes, procesos febriles prolongados sin causa, un chico que tiene 5 días, 7 días, 10 días de fiebre y no aparece un foco que justifique esa infección, una otitis, un resfrío, una laringitis, una neumonía, debemos estar alerta a las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes y el lupus en particular producen muchísimo decaimiento, mucha pérdida de apetito, mucho cansancio. Entonces, 10 días con fiebre, con un chico que prácticamente es imposible levantarlo para moverlo por la casa, debemos sospechar una enfermedad autoinmune y se deben realizar estudios de sangre. El lupus eritematoso sistémico se descubre por unos anticuerpos especiales y por unas células que son el producto de los anticuerpos sobre las células normales, y eso lleva al diagnóstico. Clínicamente, si bien yo te conté que el lupus puede afectar a todos los órganos y sistemas, lo más afectado en primer lugar es la piel. La mayoría de los pacientes con lupus lo que tienen es algo que se llama eritema malar, una mancha roja sobre los cachetes con forma de mariposa. No se sabe muy bien por qué este eritema, esta mancha sobre los cachetes, tiene forma de alas de mariposa que crecen hacia afuera. Un paciente con un eritema malar de estas características y que ha tenido algún episodio de artritis, es decir, de inflamación de las articulaciones, debemos sospechar enfermedad de lupus. Artritis significa inflamación de la articulación. Para que exista artritis debe haber dolor, rubor, es decir, la articulación debe estar colorada, y debe haber tumefacción, es decir, debe estar inflamada. Si un chico se queja de dolores articulares, eso se trata de artralgia. Un chico que le duele la rodilla puede ser porque tenga pie plano, puede ser porque esté creciendo y esté inflamado el cartílago de crecimiento, pero si un chico tiene una artritis, es decir, la articulación está roja, dolorosa e inflamada, debemos consultar urgente para saber cuál es la causa de esa artritis. Una de las causas posibles de artritis es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, eritema malar, artritis. El lupus también puede afectar los riñones, produciendo disminución de la producción de orina, produciendo insuficiencia renal. Puede inflamar también el tejido conectivo, provocando erupciones en otros lugares de la piel. Y las vasculitis puede provocar convulsiones por inflamación de las venas dentro del cerebro. Puede provocar problemas en los músculos con muchos dolores musculares, es decir, mialgias. Como ves, el cuadro del lupus eritematoso es un cuadro muy florido, muy llamativo, con síntomas muy importantes. Va a ser un chico que está en control, que va a estar bajo estudios, y si descubrimos que tiene lupus eritematoso, sabemos que existen muchos tratamientos distintos. Clásicamente se los trató con corticoides. Los corticoides disminuyen las defensas, y al disminuir las defensas disminuye la autoagresión a nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo lo estamos poniendo a este chico propenso a otro tipo de infecciones. También existe quimioterapia que puede mejorar esta enfermedad, y actualmente hay terapias destinadas a frenar anticuerpos específicos de la enfermedad, por lo cual son medicamentos con muchos menos efectos adversos, más específicos por esta enfermedad, y que pueden prolongar los periodos de remisión, es decir, los periodos sin síntomas de la enfermedad.